tiene, entonces podemos trabajar bien. Listo, entonces tenemos en este momento. Entonces, la introducción a lo que es el control de procesos, ¿sí? O por lo menos una definición así muy por encimita. Nos dice, los ingenieros de proceso a menudo son los responsables del funcionamiento de los procesos químicos. Obviamente nosotros, digamos, superamos los procesos químicos y podemos estar, digamos, en control de muchas variables, ¿sí? De variables mecánicas, electrónicas y químicas también, ¿sí? Químicas hablando pues en términos de temperatura, flujo, concentración molar, pH, en fin, densidades. Pero más allá, nosotros también tenemos la capacidad pues, de trabajar con la parte de control electrónico, digital, de circuitos, de parte mecánica. En fin, digamos que hasta ustedes pueden tener un panorama un poquito más amplio que son los procesos químicos. Sin embargo, a esos son los que se le apuntan en el control de procesos. ¿Sí? Y ya había dicho algún equipo que columnas de destilación, que calderas, que evaporadores, que cristalizadores, en fin, todo lo que industrialmente se trabaja. ¿Sí? A medida que estos procesos se vuelven más grandes y o más complejos, el papel de la automatización de procesos se vuelve cada vez más importante. El objetivo de este espacio académico es enseñar a los ingenieros cómo diseñar y ajustar controladores digitales de retroalimentación para la operación automatizada de procesos industriales. ¿Sí? Entonces aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar al control totalmente digital. Se puede realizar desde un microcontrolador, llámese micro, llámese Arduino, llámese como quiera, hasta sistemas un poquito más avanzados como FPGAs, sistemas de cómputo o PLC. ¿Sí? El algoritmo o la implementación de los algoritmos realmente es muy simple, ¿sí? Pero representan todo el análisis y todo lo que se hace matemáticamente con, con lo que hemos visto y con lo que vamos a aprender. Pero realmente la implementación es, entre comillas, hasta simple, ¿sí? Tenemos este, tenemos dos, voy a retomar dos cositas del semestre pasado. Uno es este mapa conceptual, que yo creo que pronto lo recuerdan, ¿sí? Y es para retomar dos elementos. Bueno, lo primero, pues ahí muy por encimita, medio repasando, todos los sistemas de control lineal, pues se representa a través de buclas típicas. Esas buclas contienen señales y elementos, y señales como la referencia o set point, la señal de control, la señal de error, la salida o variable controlada y la retroalimentación. ¿Sí? Y elementos, es decir, equipos físicos como el controlador, la planta, el actuador y los sensores. Y ese controlador puede ser análogo o digital. Este semestre vamos a ver la parte digital. ¿Sí? Y por otro lado, entre esas buclas típicas, el modelo matemático pues es utilizado para el análisis frecuencial y temporal y cuyos resultados permiten el diseño de controladores. Nosotros ya vimos ciertos elementos para hacer esos controladores, entonces vimos el lugar geométrico de las raíces, inclusive por ahí vimos las técnicas de Ziegler y Nichols para cuando no se tiene bien el modelo de la planta, y cuando se tiene, pues ahí ya aplicamos unas técnicas un poquito más como son pues el lugar geométrico de las raíces en ese momento. ¿Sí? Y entonces se pueden representar en funciones de transferencia, ecuaciones de espacio-estados, diagramas de bloques y diagramas de flujo. Y se establecen herramientas para esos modelos transformada de Laplace. Entonces aquí es donde vamos a hacer un pequeño cambio. Todo lo que hemos trabajado ha sido en Laplace, porque era para sistemas continuos. Pero resulta que para sistemas digitales ya no se trabaja totalmente en Laplace, sino que hay una nueva herramienta matemática que es la transformada Z. Esa transformada Z realmente es la herramienta para el análisis de los sistemas digitales. Y digamos que es una analogía o es una traducción de la transformada de Laplace para sistemas continuos. De la transformada Z hace exactamente lo mismo, inclusive también tiene función de transferencia, tiene lugar geométrico de las raíces propio, pero
para sistemas digitales, ¿sí? Y con esta transformada Z, nosotros ya vamos a obtener una representación final, que es la que se implementa en los microcontroladores y en los sistemas digitales, que se llama ecuaciones de diferencia, que son diferentes a las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Una ecuación de diferencia es una representación digital en instantes de tiempo. Es una sumatoria de tiempos actuales y tiempos pasados para generar la salida actual, ¿sí? Puede sonar muy enredado, pero el conceptico pues lo vamos a ir obviamente trabajando y es el que nos va a servir para todo. Les voy a mostrar. Eso, el concepto básico me imagino que viene de los flip-flops y todo eso, ¿cierto? El control digital anterior. Sí, 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 se puede. Obviamente, todo lo que es electrónica digital es la base de todos los desarrollos digitales como tal. Las memorias o la forma de guardar esos estados anteriores, obviamente nosotros sabemos que los flip-flops guardan esas memorias o esos estados y son, digamos, la base. Obviamente en ese momento ya son en memorias pues, físicas, ¿sí? Ya no son flip-flops como tal, sino pues que ya son memorias RAM o memorias EPROM. Sí, mínimo pues Sí, la EPROM. Sí, sin embargo, esa EPROM y esa RAM están basadas en todo lo que es la lógica de flip-flops o la forma como se guardan los flip-flops. Realmente la electrónica digital sí es la que da la base de todo eso, sino que ya pues en un nivel muchísimo más desarrollado, entonces pues no, pues ya no es esa parte básica como los flip-flops. Bueno, tenemos por ejemplo, pues yo ahorita en que está acá en pelota en fundamentos. Se me desapareció una cosita que les iba a mostrar y ya no me acuerdo en qué materia la di. Eh, pero está seguro que eran dinámicos. Ve, pues, no la tengo. Bueno, ni modo. Es que les iba a mostrar la diferencia entre, mm, entre una ecuación diferencial y una ecuación de diferencia. Pero ya que no la tengo ahí a la mano, les voy a mostrar más o menos la diferencia en la representación. Ay, es que mira que lo había puesto es que en control de proceso. Chapelota. Tenemos, tenemos acá dos tipos de sistema, ¿sí? El de la izquierda, o el que voy a encerrar propiamente en ese cuadrito, este es un sistema continuo, ¿sí? Si notan, la respuesta es continua en el tiempo, ¿sí? Y se representa por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Entonces son las ecuaciones que nosotros podemos trabajar y transformar utilizando Laplace y todo, y obtenemos una función de transferencia, todo el cuento. Pero ahora lo que vamos a trabajar propiamente es con sistemas digitales. Los sistemas digitales, en primer lugar, son en tiempo discreto, es decir, en instantes definidos o infinitesimales de tiempo, ¿sí? Si notan, hay un único valor para un único instante de tiempo, muy diferente a los sistemas continuos que tienen valores infinitos en cualquier rango, ¿sí? Y estos sistemas discretos o digitales se representan mediante este elementico de acá. Esto es una ecuación de diferencia. En vez de llamarla como un poquito diferente para no enredarse con la de arriba es ecuación diferencial y esta de aquí abajo es ecuación de diferencia. Y estas ecuaciones de diferencia, su característica es que está dada en instantes de tiempo. Entonces, por ejemplo, esto nos dice,
Una constante A multiplicada por K, o que multiplica a K menos 2. La K simplemente indica instante de tiempo. Entonces nos dice una constante A por, por la señal de hace 2 instantes de tiempo, más una constante por la señal que había hace un instante de tiempo, más una señal por el instante de tiempo actual. Y eso va a generar la salida de tiempo actual. ¿Sí? Más o menos así se lee esta ecuación de diferencias. Y es la forma como nosotros vamos a montar en el microcontrolador los, los controladores como tal. Bueno, en el micro o en el PLC o como sea. De todas formas, nosotros, pues el semestre pasado, instalamos TIA Portal y instalamos el Factory. Este semestre, ahora pues ya con más tiempo y con más tranquilidad, vamos a hacer los montajes de control allí. Primero, de los PID continuos y todo como para fortalecer pues esos conceptos y esos montajes. Y lo otro es que ya vamos a trabajar con estos sistemas de ecuaciones de diferencia para que notemos la forma como se implementa en un PLC. ¿Sí? Entonces, más o menos ahí tenemos la diferencia entre ecuaciones diferenciales y ecuaciones de diferencia. Esto para la parte continua, ecuaciones diferenciales para la parte continua y ecuaciones de diferencia para la parte discreta o digital. Profe, una pregunta, ¿esas ecuaciones de diferencia también incluyen ahí métodos probabilísticos o eso ya es aparte? No, no, ya esa parte. Realmente esta ecuación de diferencia es una de las representaciones o la representación implementable de lo que son las funciones de transferencia discretas. Sí, es decir, que todo ya está modelado. Entonces, digamos, lo que puede haber ahí probabilístico es el método como se obtuvo la planta, ¿sí? Pero el controlador ya es fijo, no es probabilístico. Ya Ah, es ya, ya, un controlador que es el que nosotros vamos a diseñar. ¿Sí? listo. Esto es el controlador como tal, es el algoritmo de control. Algoritmo de control, entonces ya está definido, no tiene nada probabilístico, sino ya pues como nosotros lo hayamos diseñado. La planta sí es la que puede tener pues, esa parte probabilística, pero no el controlador. Listo. Entonces, por eso quería como retomar este mapita en primer lugar para acordarnos como de qué está hecho toda esta parte de control, ¿sí? Como su esquema más grande. Y lo segundo es para saber que ya la herramienta que vamos a usar, no es, bueno, parte de la herramienta ya no va a ser solo la transformada de Laplace, sino que para sistemas digitales va a ser la transformada Z. Y que mediante la transformada Z, entonces ya no se van a hablar de ecuaciones diferenciales, sino de ecuaciones de diferencia. Bien, listo. También quería recordar la bucla típica analógica. ¿Sí? Esta fue la que trabajamos el semestre pasado. Tiene una entrada de referencia o set point, tiene un controlador que está dado por el comparador y el compensador. Listo. Qué pena la interrupción. Que ese controlador genera una señal de control, que es la que llega al actuador, y ese actuador, pues, obviamente modifica eh, uno de los estados del proceso, que es la variable manipulada. El proceso ya empieza a variar y lo intentamos empezar a controlar sin importar los disturbios o perturbaciones que en él hayan, para finalmente obtener una variable o salida controlada. Todo esto debe ser monitoreado por un elemento de realimentación que pues típicamente un sensor o industrialmente un transmisor, y este genera una señal de retroalimentación. Esto obviamente ustedes ya lo tienen sumamente claro, trabajamos bastante el semestre pasado y pues sabemos
siempre va a ser la misma forma, inclusive la forma física como se implementa, por lo menos los bloques de MATLAB. Si ustedes recuerdan el laboratorio que hicimos, bueno, verdad que Juli no fue, pero si Carlos recuerda, el montaje era exactamente el mismo. Lo único que cambiaba era la planta, que en este momento, que cuando el momento de implementarlo, los bloques no eran los de una función de transferencia, sino que eran los del Arduino, pues que tenía conectada la planta física, ¿sí? Sí, sí. Entonces, realmente la representación es casi la misma, o sea, no cambia entre la parte conceptual y de cálculos a la implementación, ¿sí? Ahora, como lo que nosotros vamos, pues más allá de todo ese análisis matemático y todo lo que nosotros vamos es a diseñar algoritmos y sistemas de control. Entonces, quiero pues que tengamos claro ese conceptico. Nos dice, diseñar un sistema de control es obtener uno que cumpla determinadas especificaciones de funcionamiento. Pues nosotros siempre los definimos en términos de tiempo de estabilización, de sobrepaso máximo, de tiempo pico, todo eso. ¿Sí? Las especificaciones de funcionamiento son los límites, rangos o cotas de las características. Y esto se logra ajustando el controlador. Entonces, en el enfoque de diseño más usual, que es por análisis con 4 pasos generales. Entonces, primero, conocer las especificaciones y expresarlas en términos matemáticos. Entonces ya a ustedes les daba, por ejemplo, que el tiempo de estabilización en 4 segundos y el sobrepaso que no supere el 10%. Y entonces ustedes cogían esos términos y los expresaban en términos de polos deseados y ya con eso empezamos a trabajar, ¿sí? Luego un segundo paso, que era analizar el sistema mediante pruebas con la guía del método de compensación, ajustar el controlador hasta cumplir las especificaciones. Entonces ya se empezaban a hacer todas las pruebitas, pues ahí, por lo menos en la simulación, para ver si se llega o no a los parámetros deseados. Luego, pues ya en el modelo y en el montaje, pues ya se le ponían perturbaciones, a ver si se eliminaban perturbaciones. De pronto le metíamos ruido para demostrar pues que el ruido afectaba, pero se podía medio disminuir o mitigar con esto. Y finalmente, pues el cuarto paso, que digamos que fue el que nos faltó, aunque con Carlos se hizo alguito, es ajuste en sitio. Sí, es decir, es el ajuste de la planta real o física, ¿sí? Con respecto a lo que se diseñó en la simulación, ¿sí? Y en este momento, digamos, el enfoque actual o el enfoque moderno, el diseño se realiza por un procedimiento analítico, lo que se conoce como síntesis. Entonces ya realmente esos métodos de Ziegler y Nichols y todo son buenos y son funcionales, ¿sí? Sin embargo, en este momento ya lo importante es tener más bien la ecuación diferencial de la planta, linealizarla, hacerle todos los cálculos y todo. Recuerden que Ziegler y Nichols es un método de sintonización que no requiere el modelo, ¿sí? Y digamos que fue casi el único que alcanzamos a montar allá en el laboratorio con Carlos. Y ahora, lo que, pues todo lo que se viene va a ser, es dado es por la función de transferencia que representa la ecuación diferencial, ¿sí? Ya ninguno de los métodos va a ser así como de sintonización, como de prueba experimental. No, ya van a ser bajo modelos de función de transferencia mínima. Entonces, digamos que todo eso es un pequeño recorderis. Pero ahora, entonces vamos a ver por qué, Solo el una por qué, pregunta. señor. Entonces, esos sistemas de control y pues ese control digital, ¿ese es el último que hay? ¿O ya de pronto con todo eso que está saliendo de inteligencia artificial y todo ya están implementando nuevos controles o no? Don Carlos, eh, nosotros, digamos que pues como estamos en pregrado y el tiempo es tan limitado, estamos viendo lo básico, ¿sí? Tiene usted toda la razón al pensar eso.
puesto que el control digital, digamos que ya es de hace unos Sí, añitos. se ¿Sí? presta, y además ya se presta para todo eso, ¿cierto? Pues bacano, digamos, una máquina que te aprenda así dependiendo del proceso y se ajuste sola y todo el cuento, sería muy brutal. Tal cual. Sin embargo, todos los nuevos algoritmos de control, pues se tienen que implementar de alguna forma y se implementan de manera digital. Entonces la implementación no cambia, pero las estrategias sí son mucho más modernas. Nosotros vamos a ver, digamos, las básicas y funcionales. Son básicas y funcionales y todavía son totalmente útiles. ¿Sí? Todavía, pues digamos que por su simpleza siguen siendo las que más hay en la industria. ¿Sí? Sin Sí, embargo, sí. en este momento, no lo hemos visto. Control continuo y vamos a ver control digital. Pero en este momento hay estrategias que solo le voy a mencionar los nombres. ¿Sí? Control adaptativo, control difuso, control inteligente, control adaptativo y control predictivo. ¿Sí? Con algunos de los nombres. Y todos estos tienen algoritmos y estrategias, digamos, más avanzadas, más de adelantarse al modelo, ¿sí? Digamos, y adaptarse a las no linealidades. Ah, bueno, me faltó el control no lineal, ¿sí? Que son, pues, estrategias ya muy específicas para procesos, digamos, mucho más complejos, pero todas se siguen implementando, todas se deben implementar de la misma manera. Sí, pues de forma digital, de procesamiento de información, etcétera. Pero los algoritmos como tal, sí señor, ya han evolucionado y pues ya hay unos inclusive muy volados, sí, muy bacanos, inclusive sus conceptos son sumamente extraños, pero pues nosotros no los vamos a alcanzar a ver. Inclusive yo tampoco los he alcanzado a ver, sí, por ejemplo en la maestría supuestamente íbamos a ver unos súper avanzados y el tiempo no dio sino para reforzar los básicos. Entonces, Sí, es digamos que es que me ha mucha tocado cosa, ¿cierto? a mí. No, eso, inclusive en este momento ya hay carrera pegado totalmente solo en control, que es ingeniería de control. Un segundito que aquí el perrito me está pidiendo salir. Un segundito. Dale, Ya estoy. Qué pena. Entonces, sí, ya hay una carrera que se llama ingeniería de control, que pues ya en 10 semestres, ahí sí se puede ver un poquito más de cosas. Sí, de todas maneras, pues yo intento como darles no solo lo básico en conceptos, sino lo funcional. Entonces vamos a ver hasta qué punto llegamos. Y si en un futuro podemos vernos y todo, ahí sí trabajamos un poquito más avanzados. Listo, muchachos. Entonces, pues nuevamente, bueno, el control digital, que es el que vamos a ver, entonces tiene ciertas características. ¿Sí? La primera digamos, hay que tener claro, la planta sigue siendo continua, ¿sí? La planta física, pues sigue siendo un aparato físico, pues, obviamente en el tiempo no van a dar brincos, pues no lo estamos en un espacio-tiempo real continuo, entonces la planta no va a cambiar, la planta sigue siendo continua, pero el regulador, es decir, el algoritmo de control, es el que va a trabajar en tiempo discreto. ¿Sí? Entonces hay que tener esa diferenciación físicamente, hablando físicamente, ¿sí? Sin embargo, hay estrategias que nosotros tomamos la representación continua de la planta y la digitalizamos, ¿sí? Pero solo para los cálculos del regulador. Pero en el momento que se va a implementar, la planta es continua y el regulador va a ser discreto. Lo segundo es que la estabilidad del sistema en tiempo discreto y la aproximación del sistema de tiempo continuo a tiempo discreto
es decir, como la conversión, como la traducción, ¿sí? Dependen de algo que se llama el periodo de muestreo, ¿sí? Este periodo de muestreo es qué tan espaciado, y aquí voy acá, es esto de acá, qué tan espaciado está entre señal y señal. Este intervalo de tiempo es lo que conocemos como T o tiempo de muestreo. Este valor dependerá del tipo de proceso, de la velocidad de respuesta, y hay unos teoremas para ello. Algo se llama el teorema del muestreo o teorema de Shannon. Sí, entonces para definir ese tiempo, uno podría decir, entre más pequeño el tiempo, mejor la representación, ¿sí? Porque va a ser mucho más delicada. Entonces, esta, por ejemplo, tiene un tiempo de muestreo no tan bueno, no representa también esta señal de acá. Se supone que estas dos son la misma, ¿sí? Esta en tiempo continuo y esta en tiempo discreto, aunque se ve un poquito feíta. Nosotros podríamos tener una mucho más precisa, ¿sí? Una señal mucho más chiquitica, acá, que parezca casi continua, ¿sí? Que parezca casi continua, aumentando el tiempo de muestreo. Entonces uno diría, no, pues ponga un tiempo de muestreo bien chiquitico para que la señal sea perfecta. Pero resulta que como ahora vamos a trabajar en sistemas digitales, ¿sí? Esos elementos se deben procesar. Ese procesamiento lleva algún tiempo. Si usted lo satura con muchos datos, él simplemente va a colapsar. ¿Sí? La memoria se va a desbordar y ahí sí no le va a calcular absolutamente nada. Entonces, el tiempo de muestreo nos da como una compensación entre la velocidad más rápida que puede haber para ver una muy buena señal, pero con la mínima cantidad de datos posibles. Y esa compensación la da el teorema de Shannon. ¿Sí? Inclusive cuando ustedes, bueno, cuando vamos al laboratorio, el bloquecito de adquisición o ese tiempo de muestreo nos lo va a pedir el bloquecito de lectura análoga. Sí, el analog read tiene dos parámetros. El primero es el pin del Arduino. Es donde uno le dice 3, 4, 5, el pin del Arduino. Y tiene un segundo parámetro que es el tiempo de muestreo. Por ejemplo, el semestre pasado yo le dije a Carlos, Carlitos, póngale 0.01. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan por ahí cuando hicimos laboratorio de identificación, inclusive creo que ustedes dos tenían tiempos de muestreo diferente. Yo le dije a uno, Carlitos, usted 0.01 y Juli, tú 0.05. Creo que eran así, o viceversa, pero creo que cada uno tenía un tiempo de muestra diferente. Sin que ustedes lo supieran, realmente estamos trabajando, como estamos trabajando con el Arduino y el computador, estamos trabajando ya en tiempo discreto o con elementos digitales, ¿sí? Pero para hacer las prácticas continuas, ¿sí? Los algoritmos y todo eran, digamos, continuos. Sin embargo, usamos muchas de las herramientas digitales, ¿sí? Digamos de forma indirecta. Ustedes puede que no lo supieran, pero muchas de las cosas que usamos ya eran digitales. Obviamente el Arduino, el computador, algunas cositas de MATLAB eran digitales, pero nos permitieron, digamos, entender los conceptos continuos. Este semestre ya vamos a entender todas esas herramientas digitales que hemos usado. ¿Sí? Entonces, la estabilidad, vuelvo y retomo, del sistema en tiempo discreto y la aproximación o de un tiempo a otro, entonces depende del periodo de muestreo. Si el periodo de muestreo no es el adecuado, si es muy rápido, entonces el sistema no satura. Y si es muy lento, el sistema ni siquiera va a representar el sistema continuo. Puede que se pierda, puede inclusive que se inestabilice. Si empiece a hacer cosas locas, pues porque no, el tiempo de muestreo no es el adecuado. Bien, tranquilos, todos estos son solo conceptos, nosotros los vamos a trabajar a profundidad, vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer toda la parte matemática, vamos a hacer los algoritmos, entonces de pronto no se preocupen si no están entendiendo alguna cosita. De todas formas, si tienen preguntas, de una me interrumpen y yo paro sin ningún problema, ¿sí? Entonces, para este control digital, entonces hay dos casos
muy, pues digamos los dos casos para poder hacer controladores digitales. Y uno es la emulación analógica y el otro es el diseño digital directo. Entonces nosotros podemos diseñar algoritmos de control digital de dos formas. La primera, la emulación análoga. ¿Qué es? Primero se realiza el análisis y la síntesis del regulador en tiempo continuo. ¿Sí? Entonces hacemos todo lo del semestre pasado, todo lo continuo. ¿Sí? Llegamos a un payday continuo, un algoritmo diferente pero continuo. Y simplemente, y luego se usa un proceso de discretización usando el periodo de muestreo T. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos todo el análisis en continuo y el resultado final o el controlador final simplemente lo discretizamos. ¿Sí? Así de simple. Entonces, características. La planta se modela en tiempo continuo y el regulador se diseña en tiempo continuo usando métodos conocidos. Luego, el regulador obtenido del proceso anterior se discretiza usando el periodo muestreo T y empleando alguna de las aproximaciones conocidas. Los métodos digamos, de discretización generales son la respuesta invariante, la transformación bilineal o de Tusing, también se llama integración trapezoidal, o el mapeo de polos y ceros. Son tres herramientas o tres estrategias simplemente de discretización de sistemas. Nosotros de acá de estos tres vamos a ver dos. ¿Sí? Y van a notar, son pues, realmente simples, inclusive el mismo MATLAB los tiene como funciones. ¿Sí? Entonces, pues no va a haber ningún problema. Y si de esa mano, también son breves. Entonces, es eso. Hacemos todo en continuo y simplemente lo discretizamos con alguna técnica. Esa es la primera forma de hacer controladores digitales. La segunda forma es el diseño digital directo. ¿Cómo se hace? La planta en tiempo continuo se discretiza. ¿Sí? La planta, la ecuación de la planta. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la planta se discretiza. Generalmente, por algo se llama el método del retenedor de orden cero. Lo vamos a ver. Obteniendo así una aproximación digital. Y luego se calcula o se sintetiza un compensador digital como tal. ¿Sí? Entonces, la planta, la discretizamos y basado en eso, ya hacemos el controlador. Características. Entonces, la planta de modela en tiempo continuo y luego se discretiza usando el tiempo de muestreo T, con un método de aproximación cualquiera. ¿Sí? Luego el regulador se calcula o sintetiza directamente en tiempo discreto usando cualquiera de los métodos. Entonces, primero, el lugar geométrico de las raíces, pero resulta que la parte digital tiene su propio lugar geométrico de las raíces. No es el que vimos el semestre pasado, sino que es uno propio digital. O la respuesta de frecuencia o gráficas de Bode. Sí, también se podría dar por ahí. O con otro método, que es la respuesta de orden n con cancelación de polos, algo que se llama el deadbeat. Vamos a ver qué tanto nos rinde, qué tantas de estas estrategias podemos ver. Aquí nos falta, bueno, el semestre pasado nos faltó una muy importante, que es el controlador IMC, o por modelo interno, que es una herramienta muy poderosa en el control de procesos. Entonces, como no la vimos, la vamos a retomar, sí, vamos a trabajarla fuertemente y luego vemos qué tantos algoritmos podemos ver pues, ya del diseño digital. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas de hacer controladores digitales. ¿Sí? Todo en continuo y se discretiza. O se discretiza desde el principio y se diseña directamente. ¿Sí? Como tal, entonces, obviamente, hay unas ventajas y unas ventajas entre lo analógico y lo digital. Y obviamente no solo del control, sino de cualquier sistema analógico versus uno digital. Y les voy a pedir un minutico, muchachos, que se me acabó la agüita. He hablado mucho, entonces voy a ir a recargar y ya. Y en un minutico estoy otra vez ya Hágale. con ustedes. Qué pena, muchachos. Bueno, profe.
Ay, nunca se coma esa cochina. Listo, muchachos, me disculpan. Entonces, está hablando de las ventajas y las desventajas del control digital. Sin embargo, pues es una analogía para cualquier sistema analógico versus digital. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de las ventajas del análogo, de cualquier sistema análogo. Entonces, realmente tiene unas ventajas más de frecuencia, más de parámetros técnicos, como son el ancho de banda. Pues el elevado ancho de banda, eso es casi infinito. O sea, uno con un sistema análogo puede irse a casi cualquier frecuencia, ¿sí? Una elevada resolución, por no decir que también es infinita, pero ya depende de la potencia, ¿sí? De alimentación, y realmente son fáciles de diseñar, ¿sí? Hablando pues ya de controladores y su analogía a cualquier sistema, ¿sí? Obviamente tiene unas desventajas, inclusive nosotros hemos sufrido de estas desventajas. Primero, el envejecimiento de componentes. Obviamente los componentes no son para toda la vida, y dependiendo cuáles se usen, ¿sí? Pues los transistores tienen una vida útil de conmutación, los capacitores tienen unas limitaciones también en almacenamiento, y a medida que se van sulfatando internamente, pues el dieléctrico se va digamos, oxidando, por decirlo de alguna forma. Pues los capacitores van perdiendo su capacidad de almacenamiento, por no hablar pues, de los LEDs, de elementos pues, ya más complejos o más usados como los amplificadores operacionales, todos se van desgastando, ¿sí? Lo segundo es que se ven muy afectados por por derivas con la temperatura o por cambios térmicos, ¿sí? Entre más se calientan estos elementos, si se analizan en frecuencia, van variando sus dinámicas, ¿sí? Hablando realmente de los dispositivos pues, en frecuencia. Entonces, entre mayor temperatura, van respondiendo de formas diferentes. Entonces, pues, uno lo vive o lo sufre cuando el computador está muy caliente. Cuando el computador está muy caliente, ustedes ven que el rendimiento se disminuye, ¿sí? Y el comportamiento se disminuye es porque el comportamiento interno de todos los elementos es análogos. Las tarjetas siguen siendo hechas con elementos pasivos, ¿sí? Todos estos van sufriendo, digamos, esa elevación de temperatura. Lo sufre el computador, lo sufre el celular, lo sufren los dispositivos, pues, que se van calentando de alguna u otra forma, televisores, etcétera. ¿Sí? Y pues las desventajas es que solo son buenos para diseños simples. ¿Sí? Un diseño un poco más complejo, ya
un controlador analógico, ni pensarlo, porque quedaría una tarjeta electrónica gigante para controlar, para intentar controlar algo pues medio complejo, ¿sí? Por el otro lado están ya los sistemas digitales. Las ventajas son muy buenas también. Primero, que son diseños programables, ¿sí? Entonces realmente, como son programables, uno lo puede adaptar casi a cualquier elemento, ¿sí? Un comportamiento bastante preciso. Realmente la instrumentación y el procesamiento actual permiten que esos elementos tengan una precisión muy alta, muy buena, ¿sí? Y pues como son programables, uno puede implementar algoritmos bien complejos, bien raros, todo lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial, todo lo que son máquinas de aprendizaje, en fin, pues se pueden programar en un dispositivo digital. Pues con un dispositivo analógico, uno, ¿cómo va a hacer algo de inteligencia? Sí, es muy complejo porque no tiene el procesamiento, porque no hay forma de programar ciertos aspectos y, pues, ¿no? Y no hay forma ni siquiera de guardar tanta información en un sistema analógico. Entonces, uno digital, aquí sí podemos realmente implementar casi que cualquier cosita. Sí, visión artificial, inteligencia artificial, todos estos algoritmos, todos estos, digamos, temas no fueran posibles si no fueran, pues, en medios digitales. Y son fácilmente ampliables, pues simplemente uno amplía el código y ya. Eso fue toda la ampliación que se hizo para un sistema de control digital, ¿sí? Obviamente también tiene sus desventajas y es que pues el diseño ya se vuelve un poco más complejo, hay que tener muchas más variables en cuenta, ¿sí? Necesita procesadores de altas prestaciones, digamos que en este momento hasta el elemento digital más básico tiene unas prestaciones bastante decentes, pero si uno quiere hacer algoritmos más complejos, algoritmos más avanzados, realmente necesita unos procesadores que procesen mayor volumen de información y puedan generar realmente respuestas más rápidas, ¿sí? Y dependiendo el tipo de algoritmo, ¿sí? Inclusive nosotros vamos a ver que el PID, la parte derivativa, presenta algunos errores numéricos, puede generar problemas numéricos. Entonces, dependiendo del algoritmo, hay que tener cuidado pues con esas redundancias numéricas o esos problemitas pues que se pueden generar en estos. Entonces, en general, pues ambos tienen ventajas y desventajas, pero personalmente, pues la parte digital tiene muchísimas, muchísimas más ventajas, mucho más flexible, mucho más potente que realmente los sistemas de control analógico, ¿sí? Entonces, por eso toda la migración tecnológica ya se da para los sistemas digitales, pues ya casi todo es digital, ¿sí? Realmente si hay una o dos tarjetas por ahí análogas controlando procesos, eso ya es antes un peligro, ya deben estar saliendo y hacer la migración tecnológica a todo lo digital. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Perfecto, Todo bien, profe, todo bien. perfecto. Ahora, si esta es la bucla típica análoga, tiene unos elementos y todo. Si la vamos a digitalizar o ampliar a la parte digital, hay unos elementos que siguen siendo los mismos. El actuador va a seguir siendo lo mismo, la planta la misma, el sensor el mismo, ¿sí? ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el controlador, ¿sí? Ya no simplemente es un compensador, ya no simplemente es un algoritmo, una tarjeta análoga, pues si fuéramos a hacer la conversión análoga, sino que ahora tiene unos elementos adicionales. ¿Sí? Entonces arriba tenemos la bucla típica digital. Si notan, el actuador, la planta y la reglamentación siguen siendo el mismo, pero el controlador tiene unos elementos adicionales. ¿Sí? Primero que todo, tiene algo que se llama un SH, un Sample and Holder, ¿sí? Que toma
esa señal de error en el tiempo y vea que le pone un asterisco y ya no está en el tiempo, sino en términos de KT, es decir, de instantes de tiempo. Es decir, que este elemento ya muestreó la señal. Ya voy a hacerles un esquemita. Voy a tomar este elemento, me lo voy a traer para acá. ¿Qué hace este elemento? Este sampler and holder. Voy a que se me hizo. Denme un segundito, yo sincronizo aquí el celularcito para poder escribir ahí en pantalla. Entonces, ese sampler and holder, ¿qué es lo que hace? Entonces, tenemos acá en NT una señal continua. Entonces, esta señal ET, lo que tenemos es una señal continua en el tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos la señal de error, digamos que sea esa. ¿Sí? Y luego, entonces, cuando pasa por ese elemento sampler and holder, que ahorita vamos a definir, ese elementico se muestrea en el tiempo. Es decir, que ahora, después del sampler and holder, esa señal, ¿cómo se va a ver? Se va a ver simplemente la misma señal, pero en instantes de tiempo. Se supone que estas dos son la misma, qué pena. Se supone que más o menos es la traducción de este sistemita acá. ¿Sí? La parte roja es lo que él discretizó. ¿Sí? Entonces se supone que estas dos señales son la misma, excepto que la primera es continua en el tiempo y después de haber pasado por el muestreador, este sampler and holder, simplemente la convirtió en instantes de tiempo. ¿Sí? La muestreó cada tanto tiempo y la volvió, fueron valores discretos. ¿Sí? Luego de tenerla ya así discretizada, pasa por lo que nosotros conocemos como un ADC, un conversor análogo digital. ¿Qué es ese conversor análogo digital? Para nosotros es simplemente que convierta una señal continua en una discreta, una digital. Literalmente va a tomar estos elementos, va a tomar todas estas señales de acá y a qué las va a convertir a ceros y a unos. ¿Sí? Lo que lo va a convertir es a un lenguaje de máquina, ceros y unos. ¿Cuántos ceros y unos? Eso dependerá de la resolución del equipo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la resolución de un Arduino? ¿1024 no es? Correcto. La resolución, pues la resolución se da en bits. Un Arduino tiene 10 bits, es decir, 2 a la 10, que son los 1024 valores que puede tomar. ¿Sí? Son 1024. Entonces, si estuviéramos hablando de un Arduino, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Digamos que ese es el valor. Entonces, esto representa un valor entre 0 y 1024. Sí, bueno, entre 0 y 1023, es decir, 1024 datos. ¿Sí? Entonces, lo que hace estos primeros elementos son tomar la señal continua, muestrearla en cada instante de tiempo y codificarla o convertirla ya en una señal realmente digital. Hago una pregunta. Señor. El SSH, ¿eso es qué? ¿Eso es una parte electrónica análoga dentro del procesador o del microcontrolador o es digital también? No, es una parte física. Internamente
Es un simple transistor. Nosotros vamos a ver un poco Ya. más Un adelante. transductor, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Eh, No, Más o menos, más o menos. Realmente ya, ya. es un switch que es un tren de impulsos que simplemente cada vez que se encuentra una señal en alto, él la va a sostener. Este tren de Ah, pulsos realmente es la señal, ah, ¿qué dice? Dame un segundito, ya me lo tiré. Listo. Esta señal, este tren de impulso realmente es el que me da la pauta para el tiempo de muestreo. O sea, uno programa el tiempo de muestreo para ver cada cuánto toma datos, pero realmente lo que uno está programando es un tren de impulsos con la frecuencia o con el periodo que uno le dé y cada vez que él está en uno va a tomar un dato. ¿Sí? Cuando pasa a cero ya no toma. Entonces cada vez que está en uno toma un dato y así va tomando dato a dato. Luego vamos a ver matemáticamente cómo lo hace y cómo va haciendo como la convolución, es decir, la toma de datos, la transformación a este. Físicamente es un switch, ya, es un ya, ya, switch, toma los blancos, ¿cierto? Y ya los traduce y los envía al análogo. tal cual, tal cual. Y ya Listo. teniendo esos datos, los manda a hacer al conversor. Generalmente este SH está integrado al conversor. Entonces el mero conversor hace la parte de muestreado y de codificación o pues, de Ya, ya, ya. discretización. ¿Sí? Ya, ahorita vamos a ver pues ya como esos conceptos. ¿Sí? Obviamente, si está ya en lenguaje de máquina, ya el procesador ya lo puede procesar, ya lo puede leer, ya lo puede procesar y ya puede generar una salida con respecto a lo que nosotros al algoritmo que nosotros pues programemos en el procesador. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? El procesador, ¿qué tipos de señales salen del procesador? También salen señales digitales. Es decir, que del procesador también salen ceros y unos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué se requiere finalmente para que salga continuo? Pues un DAC, es decir, un conversor digital a análogo. ¿Sí? Y ese conversor digital análogo hace dos procedimientos. Y realmente también está separado en dos partes, que es el decodificador y algo que se llama un retenedor. Un retenedor de orden cero, de orden uno, ya dependerá. Y ese retenedor permite, primero, aquí él recupera, digamos, las señales de control. Y ya con el muestra, perdón, no salen así. Qué chisme tan berraco. ¿Sí? Lo que hace es que sale una señal muestrada, algo así, y lo que hace el retenedor de orden cero ya es suavizarla. Entonces sale una señal ya suavizada hacia los actuadores. Obviamente los actuadores deben recibir señales continuas. Sí, un motor no puede prender y apagar cada vez que se le manda una señal de control diferente, sino que deben hacer esos cambios suaves. Sí, esos dos procedimientos los hace el DAC. Aquí intermedio hay algo que se llama el Zero Order Holder o retenedor de orden cero, que es el que suaviza la señal. También lo vamos a ver, también vamos a ver cómo es que lo hace y todo. ¿Sí? Entonces, más o menos, este es el procedimiento que ocurre cuando nosotros discretizamos o trabajamos con sistemas digitales. ¿Sí? Todo esto debe tener un elemento muy importante que es el reloj. ¿Sí? Este reloj es el que sincroniza todos esos procesos. Una ¿Sí? Este preguntita. reloj, señor. O sea que el PWM también tiene ese retenedor que suaviza la señal, ¿cierto? También tiene que ver ahí o no. No, 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 mira, Eso ya es aparte. sí, porque el PWM es una señal discreta, es una forma de señal cuadrada, mientras que estas sí son continuas. Por eso decimos que el Arduino no tiene una salida análoga, tiene una salida PWM que emula una análoga,
pero de una forma diferente, ¿sí? Lo que hace él es conmutar cantidades de energía. Si un PWM conmuta cantidades de energía, mientras que una señal continua es la variación de esa energía, ¿sí? Sí, Digamos, es un caso especial de salida, pero no es una salida continua, sino que la homologa, la emula. ah, ya, pero aún así Bien. pues sirve para arrancar motores, ¿no? Sí, 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 realmente sí funciona, pero como señal de control, pero no es la Sí, señal que exacto. realmente regula. No es Sí, la señal por de ejemplo, potencia, sino de control. exacto. Si usted, por ejemplo, una señal PWM, ¿a qué elemento se le puede enviar directamente? A un servo. Sí, es el único motor que realmente funciona bien con un PWM, porque él internamente tiene algo que lo que toma esa señal PWM y la convierte realmente en una señalcita. ¿Sí? Entonces, ese PWM internamente tiene un chipcito de control, ¿sí? Un integradito de control. Mientras que si usted quiere controlar un motor con esa misma señal, toca hacerle la etapa de potencia y esa etapa de potencia implica convertir esa señal PWM a una señal continua. Esa es la función Ajá. de las etapas de potencia de allá de la universidad, Profe, ¿sí? pero una Pero cosa, realmente, por ejemplo, ahí sí, pues la salida del DA, ¿cierto? Del DA que sale la señal suavizada. Ella no sí, sale directamente al actuador, me imagino que también irá a una etapa de potencia, ¿cierto? correcto, correcto. Realmente es muy complicado que el mismo controlador pues dé la potencia para cualquier actuador. Ah, Por no, eso se sí, sí. requiere un preaccionador, ¿sí? Estas buclas típicas son muy ideales, que son una representación ideal, pero antes del actuador debe haber un preaccionador. Si hablamos de, por ejemplo, de algo neumático, pues una electroválvula proporcional. Si hablamos de un motor bifásico, entonces debe haber un variador de frecuencia. Si hablamos de una resistencia calórica, debe haber un driver para eso. Si hablamos no, es que de cualquier cosa se requiere el preaccionador. Si hablamos de una válvula proporcional, entonces ahí hablaríamos del posicionador. Entonces, son esos elementos que reciben esa señal electrónica de baja potencia, ¿sí? Y la adaptan al dominio de energía del actuador, sea neumático, sea de potencia alta 220 en alterna, ¿sí? Cualquier cosa, necesitamos ese elemento, sino que esas buclas típicas eh, suponen que el actuador ya tiene como ese acondicionamiento. Lo generalizan, sí. Ah, bueno. Sí, 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 pero podríamos ponerle ahí un bloquecito adicional, que es el preaccionador, sí, que generalmente es la etapa de potencia, pues hablando pues, en términos eléctricos. Bien, entonces tenemos, primero, ese elementico que es el procesador digital. Entonces, ¿qué es un procesador digital? Es el elemento que realiza el algoritmo de control, el que nosotros programamos, que programamos en ecuaciones de diferencia, ¿sí? Y es el que recibe, procesa y entrega señales digitales, ¿sí? Entonces, ese procesador nunca va a trabajar con un voltaje, ni con señales analógicas, ni nada, absolutamente nada. A él solo le pueden llegar unos y ceros y él solo puede generar unos y ceros, ¿sí? Y obviamente nosotros necesitamos entre el codificador y el decodificador, es decir, los conversores análogo digital y digital análogo, para que realmente eso se convierta en señales físicas. Pero internamente el mero procesador solo entiende unos y ceros y solo puede entregar unos y ceros. Bien, hablando pues de este primer elemento central que es el procesador digital. Entonces tenemos el elementico de acá es que un SH, ¿sí? Ese SH o sampler and holder o muestreo y retención o simplemente un muestreador es aquel que convierte la señal análoga, ¿sí? La continua, la que viene del sensor, realmente la que ya se ha comparado con la del error, en una señal de datos muestreados, EDKT, y extrapola la señal muestreada un cierto tiempo.
Suena muy dramático, pero fue lo que hicimos acá. Él toma esa señal continua de acá, él toma esa señal continua de acá, ¿sí? Y simplemente la extrapola cada instante de tiempo, es decir, la muestrea. Toma solo los datos cada cierto tiempo. Esa es la función del sampler and holder. Simplemente extrapolar la señal continua cada cierto tiempo. ¿Sí? Por eso preferí iniciar con este diagramita, y digamos tratando de medio explicarlo, ¿sí? Antes de ver las definiciones, porque una de las definiciones pues no es que digan, no es que sean tan fáciles de ver, ¿sí? Entonces ya sabemos, muestrea, convierte la señal análoga en una señal de datos muestreados y extrapola esta señal cada cierto tiempo. Entonces simplemente convierte la señal continua en una de datos muestreados, ¿sí? Y luego lo toma el ADC. ¿Sí? Entonces luego del sampler and holder está el ADC. Y el ADC, o conversor análogo digital, inclusive ustedes ya lo han trabajado bastante, convierte esa señal, una señal análoga en digital, pero realmente no es una análoga, sino esa señal de datos muestreados en una digital. Realiza el proceso de codificación. Codificar algo es volverlo código, es decir, volverlo unos y ceros, para que entienda la máquina. Normalmente, el sampler and holder es parte integral del conversor análogo digital, ¿sí? Entonces, por eso se dice acá arribita, convierte la señal análoga en digital, pero realmente hace los dos procesos. El proceso del muestreador, es decir, el proceso de muestrear la señal y luego decodificarla. ¿Sí? Obviamente tiene que haber dos pasos porque no puede pasar directamente de análoga a codificación. Él debe primero muestrearla. ¿Sí? Finalmente tenemos el DAC, pues obviamente hace el proceso contrario, y ese convierte esa señal digital, es decir, los unos y ceros, en una análoga. Realiza el proceso de decodificación. Lleva implícito el mantenimiento de la señal análoga. Por mantenimiento es esa suavización que mencionamos, ¿sí? Es esto, devolver esa señal discreta, ¿sí? Una señal continua, así suavizada, bonita, que el actuador no vaya a sufrir, realmente le llegue, por ejemplo, si es el, bueno, realmente al actuador no, al preaccionador. Por ejemplo, si es el variador de frecuencia ahí del motor bifásico del laboratorio, entonces, esa señal tiene que ser de 0 a 10 voltios, tiene que ser suavecita, tiene que ser bonita para que eso no vaya a empezar a hacer brincos raros. ¿Sí? Y finalmente tenemos el reloj, que es quien sincroniza los procesos de codificación y decodificación. Sin ese reloj pueden estar en tiempos diferentes o en frecuencias diferentes, pues entonces nunca se van a hablar. ¿Sí? Mientras uno manda un dato, el otro nunca lo va a recibir porque se supone que todo debe estar en forma sincronizada para poder hacer todos los cálculos de manera adecuada. ¿Sí? Dos noticas. La primera es que el conversor análogo digital puede, si este puede medir directamente la señal de retroalimentación, entonces en tal caso la comparación la hace el procesador digital. ¿Qué ocurre acá? Si este elemento de retroalimentación, por ejemplo, ya es digital, ¿sí? Por ejemplo, un encoder o un sensor capacitivo, pero digital, es decir, que ya envía datos digitales, no es necesario pasarlos de continuo análogo, sino que de continuo a digital, sino que ya entrega una señal digital. ¿Qué ocurre? Pues esta señal puede ir directamente al procesador. ¿Sí? Y entonces no tiene que hacer los procesos de sampler and holder ni de conversión, porque como el dato ya es digital, pues ya va directo al procesador. E internamente, pues ya se hace la comparación, ¿sí? Para obtener el error. Bien, entonces, si este elemento ya es digital,
Entonces puede ir directo al procesador y se compara simplemente con el dato que también debe ingresarse, con el set point que también se ingresaría digitalmente, mediante teclado, mediante pantalla, en fin. Pero sí se comprende eso. Si el sensor ya es digital, ya puede ir directo acá al procesador y no tiene que Sí, pasar sí, por todos se estos evita una procesos. parte de programación. Exacto, se gana uno ahí ese pedacito. Y lo siguiente es que si el sistema es multivariable, se tendrán circuitos multiplexores y demultiplexores. Por ejemplo, así es que funcionan las entradas analógicas del PLC. Si ustedes recuerdan, el PLC chiquito, el 1200, tiene dos entradas analógicas. Esas dos entradas analógicas realmente se trabajan o se codifican en una sola señal, ¿sí? Para el procesador, con un multiplexor. Por eso, cuando uno trabaja, por ejemplo, en los PLC, o trabaja solo con voltaje o trabaja solo con corriente, pero no los puede combinar por el berraco multiplexor, ¿sí? Pero pues, o trabaja con uno o trabaja con otros, tampoco es que sea mucho misterio. ¿Bien? Profe, Y, con eso usted se señor, refiere a que, o sea, ellos tienen unas entradas análogas, pero internamente lo convierten en una digital por medio de multiplexores, ¿cierto? ¿O no? sí, señor, tal cual. A eso se refiere, ya. Tal cual, se leen las dos al mismo tiempo y se le envía solo una cadena de unos y ceros con la información de ambas entradas. Ya, listo. Perfecto. Muchachos, hasta ahí nuestra pequeña introducción. ¿Sí? Realmente era algo, son conceptos que no son tan complicados, pero que realmente de pronto uno nunca ha visto. Inclusive ustedes ya han trabajado con los micros, con los conversores análogo digital, con absolutamente todo. Sí, ustedes ya lo han trabajado de alguna manera, pero muy posiblemente no conocían que este es el procesamiento que se hace. Y menos lo que vamos a ver en la siguiente clase es que cada uno tiene una representación matemática. Sí, y que esa representación matemática realmente es la que me va generando una forma de trabajo a partir de ecuaciones. Y entonces ahí ya en donde nos metemos a la parte dinámica digital. ¿Sí? Y cómo vamos a empezar a trabajar con esos elementicos o cómo esos elementicos nos van dando la información para esto, para todo lo del algoritmo digital. Todo basado en la herramientica que vamos a ver que se llama transformada Z. Sí, por el momento, entonces, eh, ya así a la mansalva, y yo creo que, espero que no me brinques mucho, ya es el primer tallercito. Sí, y el primer tallercito es una bobada, inclusive ustedes ya lo hicieron el semestre pasado. Voy aquí a modificar este. En plataforma, por favor, si pueden ir ingresando. Ah, pues mejor lo meto diferente. Si pueden ir ingresando a la plataforma, ya va a haber un tallercito. Sí, el taller es el mismo del semestre pasado, inclusive mucho más simple. Profe, cambio de computador, ¿o no? No, señor. No, No, que son así todo no, raro. no, es cuando, es que este computador me parece tan raro. Nunca tuvo el indicador de la mayúscula, no tiene LEDcito, no hay nada en pantalla que lo indique. Entonces me tocó instalarle una aplicacióncita ahí para que me indique cuándo activo y cuándo desactivo la mayúscula. Ya. Sí, entonces eso es lo que está el ruidito ahí fastidioso. Sí, pero era mortal porque, por ejemplo, cuando piden contraseñas y todo, yo ni sabía cuándo estaba uno en mayúscula. Me tocaba escribir en algún otro lado para saber en qué modo estaba. Sí, sí, es necesario.
Profe, pero ¿cómo así que taller del mismo semestre pasado? No Ah, entendí. ya lo voy a subir y lo analizamos. Inclusive vamos a hacer la primera pregunta aquí, Ah, bueno. pues en clase. ¿Sí? Para hacer- Si ustedes tienen los talleres del semestre pasado, espero que sí, pues este no va a haber ningún problema. Este 20 de agosto. Profe, la pregunta de qué horarios de asesoría tiene usted. Ya, ya ahorita se los voy a confirmar y creo las salas, Listo, listo. pero ya se los voy a decir. Así sean tentativos, así nomás ya han aprobado la agenda docente, en eso los atiendo. ¿Sí? Entonces, control. Uy, mira, ya está una herramienta es que de plagio. Vea pues, Eso es entonces, delicado eso. jeje, está bacano, pero eso no aplica a nosotros. Listo. Entonces, el tallercito que les acabé de subir es muy similar, pero realmente son las mismas preguntas del taller de bucla típica del semestre pasado. Sin embargo, esta vez va a cambiar un poquito y va a ser es más cortico. ¿Sí? Yo sé que recuerdan estos dibujitos. Control de velocidad, el regulador de watts, control de posición, de velocidad, de inclinación de la cámara, de tensión y el control de posición. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, claro. ¿Y si lo tienen por ahí todavía? Me parece que está en mi cuaderno, tengo que mirar. Creo que ese taller lo hice en el cuaderno. Bueno, menos mal. ¿Y Juli lo tiene por ahí? Sí, profe, también en el cuaderno. Ah, bueno, menos mal para que no se nos haya perdido. Entonces, ¿qué es el taller? Entonces dice, realice la bucla típica, pero la digital, para los siguientes sistemas. E indique para cada uno qué se debe reemplazar y o adicionar de forma libre lo que ustedes le quieran meter, ¿sí? Para hacer que el sistema sea de control digital, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, tenemos acá el primero, ¿sí? Voy a mencionarlos y ahorita hacemos la digital. Bien, entonces, por ejemplo, si usted recuerda el regulador, entonces con este tornillito uno ajustaba la velocidad deseada, ¿sí? En la referencia. Si estaba más abajo es porque quería que la velocidad fuera mayor. Si estaba más arriba era porque deseaba que la velocidad fuera menor, ¿sí? Digamos que esa era la referencia. Con respecto a esa referencia, estas esferas, eh, ¿cómo se las llama watts? Esas esferas centrífugas, ¿sí? Entonces empezaban a aumentar o a disminuir la velocidad, ¿sí? A girar hasta entrar en un equilibrio y esa posición de las esferas de esa velocidad daban una apertura a esta válvula. Esa apertura de la válvula permitía el ingreso de vapor desde la caldera, pues permitía más o menos vapor dependiendo de la velocidad deseada. Esa cantidad de vapor, ¿sí? Impulsaba pues el pistón que movía los motores, incrementando o disminuyendo la velocidad, ¿sí? La velocidad de la turbina o de este motor, ¿sí? Era detectada por un segundo engranaje que retroalimentaba al algoritmo de control, que eran las esferas. Entonces, si ya había alcanzado la velocidad deseada, las esferas quedaban estables, ¿sí? A una velocidad estable. Pero si no se habían alcanzado, ellas seguían haciendo en movimientos hasta que el sistema regulará la velocidad. ¿Sí lo recuerdan? Así muy por encimita y con lo que acaba de decir. Sí, sí, pero esa escoba que se ve ahí, ¿qué es? Es como una escobita.
Es un contrapeso. Ah, ya. Era un contrapeso mecánico, pues, simplemente aquí para la compensación del movimiento. Pero inclusive el modelo, o sea, hay muchos híbridos que ni siquiera la toman en cuenta. Bien, entonces, si nosotros vamos a hacer la bucla análoga, entonces nosotros decimos que el controlador son las esferas, que el set point es el tornillito, que la retroalimentación es el engranaje, que el actuador es la válvula y que la planta es lo que aquí llamamos máquina, que es el pistón y la turbinita. ¿Sí? Así, así muy, muy sencillo. Entonces, qué es lo que el ejercicio plantea? Dice, cambie todo lo que sea necesario, reemplácelo para que este sistema sea digital. Ah, listo. Entonces yo vengo, voy a copiar el dibujito. Es más, si alguno me puede enviar la fotico al grupito de WhatsApp de la bucla típica de él, si la tienen por ahí, me la pueden enviar, de una vez la analizo, o sea, la comparamos acá. Para mirar la del cuaderno. Sí, 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 me la pueden enviar ahí al grupito, entonces la tomamos como referencia. Pues ya se lo envié, mira a ver si a ese le sirve. Listo, entonces miremos a ver. Sí, señor, yo sí creo que esa sirva. Bueno, tenía. Hay mucho más talento. Entonces tenemos, no siento que cargue a ver, ¿sí? Tenemos esta, esta bucla. Entonces tenemos el regulador, bueno, señal mecánica, máquina, temperatura, ya veo por qué me veo que servía. Aquí están los nombres genéricos, y más que la piñón pequeño, sí, máquina sí, válvula sí,
regulador, señal mecánica, velocidad deseada. Hacia aquí faltan unas cositas. Pero entonces más o menos sabemos cuáles son los elementos, ¿sí? Vamos a hacer ahora entonces la digital. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la digital? Primero, la planta no puede cambiar, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era nuestra planta? La planta era la máquina, ¿sí? Si nosotros nos venimos a ver la imagen, lo que llaman máquina como tal, que es todo esto, que sería el cilindro o el pistón con propiamente la turbinita, ¿sí? Entonces, esa es la planta y esa no puede cambiar, ¿sí? Entonces, como no puede cambiar, esa se considera en ninguna de las buclas puede cambiar, ¿sí? Entonces voy a hacer acá esta, acá. Uy, fue mucho, qué exageración. Controlador. Bien, entonces tenemos, así muy por encimita, la planta no puede cambiar. Entonces la planta va a seguir siendo la máquina. Voy a tomar pues el nombre que está ahí, pues por máquina entendemos al pistón con la turbina. Bien, qué belleza, me faltó la retroalimentación. Estoy haciendo la básica. Sí, uy, perdón. Sí, ahorita la complementamos. Entonces, aquí viene. Primer cambio, el sensor. Muy posiblemente en la mayoría de las buclas, ustedes van a cambiar el sensor. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el sensor era este piñón de acá. ¿Sí? Este piñón de acá. Entonces, si lo queremos llevar a un sistema digital, pues ese piñón es mecánico. ¿Cómo le vamos a meter una señal mecánica a un sistema digital? Ese sensor debe cambiar. ¿Qué sensor podríamos meter? ¿Sí? Para detectar velocidad. Eso no se llama encoder, no. Sí, puede ser. Correcto. Entonces hay dos opciones. Un sensor analógico o un sensor digital. El encoder es un sensor digital y podríamos usar un tacodínamo como sensor analógico, cualquiera de las dos. ¿Qué va a ocurrir si elegimos uno u otro? Pues que aquí si elegimos uno digital, entonces esta señal puede ir directamente al, al controlador. Y si no, si elegimos una señal analógica, entonces debe ir es al comparador. ¿Sí? Entonces, decisión de ustedes. Entonces, por eso dice, en el tallercito, por eso dice que es decisión libre. Sí, acá es libre, lo que ustedes quieran poner. ¿Ve? Entonces, es su decisión. ¿Qué ponemos? ¿Un tacodínamo continuo, o sea, análogo, o ponemos un encoder? Eh, no sé, profe. Pues yo creo que el taco dinamo es más barato. Perfecto. Creo que el encoder está más económico. Ah, entonces, ¿Sí? Sí, porque hay encoder como de 4.000 pesos. Esos de Lulua van como 4.500 realmente. Sino que, eso armarlos es una boleta. Adaptarlos, pero bueno, eso toca pegarlo, pues ahí generalmente no quedan como escobalados con respecto al eje. Pero bueno, listo. ah, ya, Entonces ya. vamos a poner, no, tenemos plata. Aunque realmente no sé en cuánto estará un dínamo, un tacodínamo, pues tacodínamo, uno industrial o no, no, bueno, no sé. Digamos que el tacodínamo, ¿sí? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de coger este piñón y ¡pum! Lo volamos y le colocamos más bien un tacodínamo, puede ser también aquí pues, sobre el eje, sobre los dientes o directamente un acople acá, un acople flexible y poner acá el tacodínamo y entonces ya ese tacodínamo tenemos una señal variable, creo que hay tacodínamos de varios factores, puede ser de 0 a 5 voltios
Y entonces ya tenemos acá el tacodínamo. ¿Sí? Como quieran adaptarlo ahí. Ahí uno adapta el tacodínamo. Listo, ya tenemos de 0 a 5 voltios. Obviamente él va a un comparador y todo. Y entonces acá tenemos el valor de la velocidad deseada. Velocidad deseada. ¿Cómo queremos ingresar la velocidad deseada? ¿Sí? Como es un sistema digital, entonces ustedes verán, por ejemplo, puede ser por pantalla táctil. Ustedes ponen el dispositivo que quieran por pantalla táctil o por teclado, ¿sí? O inclusive por comunicación serial, lo que ustedes quieran, ¿sí? La forma como ustedes van a ingresar el set point o la velocidad deseada, ustedes verán que ponen pantalla táctil, teclado, serial, lo que usted, desde el el celular. sistema, desde el exacto, aplicación, ustedes verán por qué. Porque como el controlador ya es digital, pues ya permite muchas cosas. ¿Qué vamos a poner acá como controlador digital? Entonces puede ser un Arduino, puede ser una tarjeta de adquisición con computador, puede ser un PLC, puede ser una FPGA, puede ser una Raspberry, lo que ustedes deseen. ¿Qué controlador ponemos? Eh, PLC, o bueno, no sé, cualquiera. Perfecto, entonces ponemos un PLC. No, eso no tiene ningún problema. ¿Sí? Entonces ya tenemos que el taco dínamo le envía la retroalimentación, ¿sí? Entonces podríamos hacer para que sea estándar, pues si es un PLC, podemos mandarle un taco dínamo de 0 a 10 voltios, ¿sí? Y pues se compara ahí con la señal deseada, llega el PLC hace todo el algoritmo digital, saca una señal y vamos al actuador. El actuador en este caso era esta válvula. Era esta válvula controlada por una acción mecánica, ¿sí? De las esferas, que realmente este diseño me parece muy inteligente. Realmente, pues a punta de mecánica, hace un algoritmo pues pequeñito de control, pues no programable, pero sí hacía lo que debía hacer, ¿sí? Pero era una válvula mecánica. ¿Por qué la podemos cambiar para que ingrese el vapor de la caldera? ¿Por qué podemos cambiar esa válvula mecánica? Em, Juli, a ver, pues esa válvula mecánica. No, pues tiene que ser Juli, una retroválvula de bola, de lo que, de mariposa, no sé, alguna así. perfecto, perfecto, pero realmente para el vapor generalmente son las de mariposa. Para vapor son muy eficientes. Listo. O de compuerta. ¿Juli está de acuerdo? Pues sí, profe, yo de las válvulas, ahorita en este momento no me acuerdo. Listo, pues entonces aquí sería una válvula proporcional, ¿sí? Y como es vapor, entonces pongamos la de mariposa. Bien, este es el ejercicio que les estoy proponiendo, o este es el tallercito, ¿sí? No me tienen que poner realmente ni los ruidos ni las perturbaciones, porque eso ustedes ya lo saben, sino los elementicos. Las señales, obviamente, entonces aquí ya va a ser una señal eléctrica, ¿sí? O sea, ya realmente ni las señales, ni perturbaciones, ni ruidos, sino este esquemita básico, ¿sí? De controlador, actuador, planta, retroalimentación o sensor y set point, ¿sí? Esto es lo que voy a necesitar. Esto es simple, 4 cajoncitos y la señal de referencia. Bien, eso es lo que toca hacer para el taller. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Realmente es breve y más si tienen ya todo hecho si ya tienen las buclas típicas analógicas, echan el cuaderno. No, está bien, pues de pronto no, no, sí, yo sí entendí. Sí, realmente es un ejercicio muy simple. Sí, es un ratico ahí sentarse a ver qué hay. Bien,
Listo. Y para la pregunta de don Carlos, tenemos que las asesorías, yo se las voy a escribir acá, ¿sí? De todas formas en la plataforma, se las voy a confirmar y a escribir, pero por el momento les digo, son el miércoles de 9 a 12 y ese mismo miércoles de 4 a 6, ¿sí? 9 a 12, 4 a 6. 9 a 12, 4 a 6. A ver, pero El ¿cómo la miércoles. vas a seguir manejando como el semestre pasado? Sí, sí, yo tengo que, este fin de semana tengo que hacer el grupo. De todas maneras, ustedes son el primero, a las personas que les dejo taller. Entonces, digamos que para esos días, yo creo que Ah, está muy, muy, nos está muy tirando suave, duro a ocupado. nosotros. No, son los de noveno. Y nada, es que Por duro. eso, acá y nos vamos a descansar, profe, respétenos. Es que duro con el taller. Ahora no. No, realmente No, sí, está es muy bien, breve el tallercito. está Y bacano. sí, señor, eso es brevecito y ayuda como a entender como esos temitas, pero ya un poquito más. Uno que le cambiaría a esos temas para que realmente queden como actuales, como modernos. Y entonces tenemos miércoles 9 a 12, 4 a 6. Y los jueves de 9 a 11. Esas son las 7 horas de asesoría. Miércoles 9 a 12, 4 a 6 y los jueves de 9 a 11. De todas formas, yo voy a generar pues las salas y todo, entonces pues a ustedes pues, va a llegar mucha confirmación de esos valores. Muchachos, feliz puente, feliz fin de semana, se cuidan, cualquier duda me la pueden hacer al WhatsApp, yo cuando pueda se la respondo. Profe, muchas gracias. Profe, le puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Claro, bien puedan. Entonces, ¿usted sabe cómo hago yo para subir algo al Drive, digamos, en este caso de un profesor, que es que nos dijo que subiéramos un trabajo al Drive, pero ¿cómo hace uno para meterse al Drive de alguien para subir el trabajo? ¿Se sabe? Para- Pero para subirlo al Drive, él le tuvo que haber enviado a usted la El link. invitación. Exacto. Ah, Para bueno. la carpeta donde lo debe subir. Nadie se puede meter al drive de nadie si no le envía la invitación. Sí, pues Ah, sería un listo. peligro. Sí, entonces él Listo. le debió haber enviado algo así como el profesor tal te ha invitado a que edites esta carpeta. Una cosa así llega al Ah, bueno, correo. mira. Ah, listo, listo, profe, gracias. Listo, muchachos, se me cuidan. Buen fin de semana. Profe, Buen ¿y puente. este trabajo para cuándo queda? Ah, yo les puse ahí la fecha, Ah, hasta listo, el jueves. ¿Sí? Hasta el listo, jueves, profe. porque es muy cortico. ¿Es miércoles o jueves? Cuando me lo Vale, quieran sustentar. listo, gracias. Listo, Hasta luego, muchachos. profe. Chao, Buen fin de semana. Chao. ¿Estén bien? chao. Chao, profe. Uli, ¿estén bien?